Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente por este medio para poder estudiar la palabra del Señor. Quiera el Señor que nosotros podamos ser edificados en este curso. Sé que no es un curso muy fácil, pero es bueno porque tiene muchos aspectos técnicos de los cuales a veces nosotros pasamos por alto. Pero normalmente tenemos una confrontación cuando nos dicen cuál es la verdadera Biblia, la católica, la romana, la que tiene 66 libros o las que tiene más o menos libros, qué de cierto hay, si son inspirados o no son inspirados. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar informados para que nosotros le podamos decir a las personas realmente del por qué creemos lo que creemos. Y hay algo que es muy interesante que tenemos que definir, el término canon, que no solamente responde a la necesidad de tener un conjunto claro de escritos autorizados, sino que nos revela cómo las comunidades apostólicas y posapostólicas cristianas vivieron, predicaron y preservaron estos libros. Entender el desarrollo del canon es muy clave para nosotros para poder apreciar que la Biblia es palabra de Dios y es algo que nosotros nos debe llamar la atención a nosotros, porque nosotros a veces damos por asumido que todo el mundo cree que la Biblia es palabra de Dios, pero hay muchos cristianos dentro de nuestras comunidades que creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia en que sea la palabra de Dios con contener la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender bien. Si por favor alguien me da un retorno, sería muy bueno. ¿Es lo mismo que contiene la palabra de Dios o que es la palabra de Dios? ¿Quién desearía opinar? Que contiene la palabra de Dios sería como ah, algo superficial, algo así como que, bueno, sí, sí esto es inspirado por Dios, pero nada más. Y que sea la palabra de Dios es pues, literal que todo fue inspirado por Él. Ok, Denise. Algo muy importante, cuando nosotros decimos que es, estamos diciendo desde Génesis a Apocalipsis, cada palabra, cada signo de puntuación, como se dijo, es la palabra de Dios. Y cuando decimos que contiene la palabra de Dios, es que hay algunos aspectos de la Biblia que no serían palabra de Dios. Hay algunos teólogos como Carval que dicen que hay partes de la Biblia que son simplemente algunas referencias o históricas o metáforas que no podrían ser palabra de Dios. Es lo que cree Carval. Pero los otros, los cristianos, creemos que es la palabra de Dios. Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, Muy bien. Canon significa vara de medida. Tal vez se tomó esta palabra desde la idea que los arquitectos griegos usaban para tener medidas y poder guiarse y hacer construcciones, siguiendo al pie de la letra las normas arquitectónicas de la época. Estos arquitectos, bajo la supervisión de escultores, utilizaron entonces lo que se llamaba canon, que era la guía de proporción matemática y estética por la cual se podría construir cualquier edificio en una perfecta armonía.
De hecho, mucho de las construcciones de los griegos tenían estas proposiciones canónicas que tenían unos, yo no sé si ustedes se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles, Pablo se presenta en un lugar y habla de que los griegos tenían para todos los dioses un lugar y había un lugar para el Dios desconocido y dice, yo les voy a hablar a este Dios desconocido. En esta plazoleta había algo como conocido como una concha eh, de auditorio, donde se paraba él en el centro y su voz podía comunicar a centenares, a miles de personas como si estuviera hablando a través de un micrófono, lo que se llamaba una concha acústica. Y todo esto se empezó a trasladar, esta sabiduría, para poder entender que había una regla de medida que aseguraba la precisión de sus obras. Entonces, cuando se desarrolla el mensaje de Dios, inspirado por Dios, que iba a ser norma de fe, de conducta y de vida cristiana, algo que es muy interesante es que le ponen la palabra canon. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer, que Dios ha permitido que nosotros conozcamos su voluntad, la cual ha sido revelada de Génesis a Apocalipsis, preservada por él, y a esta la llamamos canon. Entonces, entendiendo estas cosas, voy a compartir las diapositivas de hoy para poder, espérenme un segundito, es que ya a veces tengo problemas con la presentación, pero estoy tratando de aprender a solucionar usando bien el Zoom, que en algunos aspectos para mí es nuevo. Entonces, listo. Muy bien. En la primera clase nosotros tuvimos una introducción, luego hablamos de la continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento o el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, porque estamos hablando de un solo pacto. De esta manera nosotros hemos podido reconocer que de manera natural el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y el Antiguo Pacto es un solo mensaje. En la clase de hoy vamos a hablar de su autenticidad. Claro está que nosotros, cuando hablamos de la autenticidad del Nuevo Testamento, se refiere a la fiabilidad y veracidad. Estas dos palabras son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy hablando de fiabilidad, es que yo confío, yo estoy seguro, debe traer esperanza a mi vida. Y de su veracidad es cuán confiable es. O sea, yo tengo que estar seguro que lo que yo estoy leyendo hoy, en el año 2025, la iglesia a lo largo del tiempo, desde la iglesia apostólica y posapostólica, lo que llamaríamos la iglesia antigua, nosotros, ellos estuvieron leyendo estos mismos documentos. Después de la época de la iglesia antigua que está entre el siglo primero y el, perdón, sí, el siglo primero y al siglo cuarto, viene el siglo quinto al siglo quince, que es la iglesia medieval. La iglesia moderna comienza en el siglo XVI hasta el siglo XX y del siglo XXI tenemos la iglesia posmoderna. Son épocas demarcadas por el desarrollo del conocimiento, de la tecnología, y nosotros vemos cómo últimamente, de manera abrumadora, hemos pasado del papel a los dispositivos electrónicos, de las bibliotecas a Wikipedia y cosas parecidas, y hoy en día tenemos lo que se llama la inteligencia artificial. El pueblo de Dios reconoció el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto
y yo quiero que esta palabra se les quede en sus mentes, recibiéndola. Los estudiosos examinaron la evidencia manuscrita de la exactitud histórica, la consistencia interna y la autoría para evaluar la autenticidad de estos documentos. Y esto es algo que debe ser importante para nosotros. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque es importante subrayar que los líderes de la iglesia no decidieron qué libros incluir en el canon y qué libros no incluir en el canon, sino que recibieron los libros que Dios había dado realmente a la iglesia y por tanto deberían incluirse. Y esto es muy interesante, por eso yo les decía que la iglesia no decide, sino recibe. ¿Es clara la idea, mis hermanos, de lo que estoy diciendo? Yo quisiera que me ayudaran para que no me pierda. Pastor, yo en una ocasión antes de tomar el estudio hace como 2 o 3 años, eh, Sí, estaba viendo un documental donde se dijo que el clero o la iglesia católica fue la que decidió qué libros entrarían dentro de, a través de bueno, de cientos de rollos que ellos tenían, y ellos decidieron cuáles libros iban a conformar la Biblia desde un principio. O sea, ellos dejaron algunos libros de fuera porque consideraron que eran apócrifos o que iban en contra del canon. ok, Eso es lo que yo vi. O sea, me quedé con esa idea. ok. ¿Y qué crees? ¿Que eso es verdad, no es verdad? Pues actualmente ahorita estoy viendo esto y ya digo, esto es para edificar, porque la idea que tenía estaba fuera del estudio, o sea, fue un documental que vi, me llamó la atención y lo vi. O sea, no es como algo decir así como de un estudio, lo que simplemente fue algo que vi y ahorita, pues obviamente Ok, esto es un estudio, es una edificación. perfecto. Gracias, mi hermano Denis. Primero, vamos a hacer una aclaración. No sé si pusieron atención, pero yo hablé de unas épocas históricas de la iglesia. ¿Quién pudiera participar? Y agradezco a alguien que se llama Walmart, como tengo que poner asistencia y la asistencia califica, me regale su nombre. Acá tengo a un hermano o hermana que su nombre está en el Zoom, Walmart. Solo quiero saber su nombre para poder poner la lista de asistencia. Muy bien, en cuanto pueda. Listo. Yo hablé de la época antigua, que es del primer siglo al cuarto siglo, que es reconocida esa iglesia como la iglesia católica, no la católica romana, por si acaso, sino la iglesia católica antigua, porque era la iglesia universal. No importa si estaba en Europa, en Asia, en Medio Oriente, era la iglesia católica. Si esto es claro, tenemos, porque hay cosas que hay que desmitificar. Hay cosas que nosotros nos han enseñado o hemos visto como nos comunicaba nuestro hermano de una manera de documental y nos venden la idea de que eso era así y no era así. Lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo fundamental. La historia es clara y fue escrita. Entonces, los primeros 4 siglos, la iglesia antigua católica. Luego viene la iglesia después de Constantino, que es la iglesia de la historia de la iglesia medieval, entre el siglo quinto al siglo XV. Es bastante larga, bastante. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo tecnológico, no hay mayores cambios. eh,
y tenemos una época donde la iglesia empezó desde el cuarto, quinto, sexto, séptimo siglo a ser permeada por diversos tipos de pensamientos, filosofías ajenos a la escritura. Muchos de ellos posiblemente con buena intención, pero se alejaron de la escritura. Es cuando entra el dogma de María, el dogma de las imágenes, el dogma de los santos, el dogma de, ya Luis, ya te doy la palabra, dame un segundito, el dogma de las jerarquías. Inclusive hay un momento donde hay tres y cuatro papas al tiempo. ¿Por qué? Porque se dejó de llamar a los sacerdotes, perdona, a los pastores pastores, sino padres de una manera cariñosa, porque eso es lo que traducía. Pero ¿qué sucedió? Que muchas de las monarquías que tenían gran influencia y estos pastores que eran cercanos a las monarquías empezaron a tener un poder socioeconómico, político, religioso y se empezaron a crear el término de los obispos, de las abadías, de los conventos, de los monasterios, como órdenes religiosas. Y la gente prefería enviar a sus hijos a estos lugares. ¿Por qué razón? Porque se les pagaba el estudio, la comida y había un cierto estatus. Pero no es la Iglesia Católica Romana como a nosotros nos han vendido. En el siglo XVI, cuando entramos a la iglesia moderna, viene la protesta de dentro de la iglesia de que la iglesia se había desviado y es cuando surge Lutero, Calvino, John Knox, los reformadores del momento junto a otros pre-reformadores que estaban antes, los cuales nos van a hacer una idea diferente de la iglesia y nos van a decir que la verdadera iglesia se basa sobre la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, la iglesia no se paró y ya les voy a decir por qué no decidió qué libros eran y qué libros no eran. Luis Estrada, ahora sí. Sí, pastor, gracias. Sí, es que, bueno, precisamente quería comentarle y a ver usted, corríjame si ahí hay algo erróneo. Según lo que yo había investigado, precisamente la iglesia en sus inicios pues era perseguida, entonces se tenían que reunir a veces en cuevas o en las catacumbas o cosas así, ¿no? Llegó el punto en el que pues precisamente surge Constantinopla, está la necesidad de unificar al reino a través de una misma ideología y como estaba pegando mucho la parte del cristianismo, entonces es cuando este Constantino hace oficial como la religión oficial, tal cual, el cristianismo. Y entonces les da poder a las iglesias. Incluso les llega a dar suministros para que ya no tengan que estar escondiendo a hacer sus reuniones, ya tienen lugares específicos que se fundan, ya los templos y cosas así. Y a la vez les da poder político. Y es ahí donde precisamente surgen como esta división, porque habían cristianos que no querían tener poder político, sino que más bien querían seguir en lo que estaban, y habían quienes sí les gustó la parte del poder. Y ya es cuando algunos cristianos en ese entonces empezaron a pensar que la misma Biblia no tenía tanta autoridad, sino que más bien la autoridad más la tenía la iglesia como tal. Entonces, si a lo mejor había un pensamiento de la Biblia que estaba mal, o sea, o que iba en contra de, no sé, por ejemplo, las indulgencias, ponemos ese ejemplo, ¿no? De que se cobraba por el perdón de los pecados. Entonces, surgió como estas dos corrientes, como que unos decían, ah, sí, la iglesia tiene más autoridad que la misma palabra de Dios, ¿no? Y entonces ahí ven estas contradicciones. Y ya hasta que precisamente como usted comenta, que surgió este Martín Lutero. Pero bueno, yo tenía entendido eso. De todos modos, digo, se lo externo para que usted me corrija si ahí tengo algún, algún error en como yo pienso que pasaron esas cosas. Ok, nosotros vamos a pensar de la siguiente manera. Como les dije, no estamos en un curso de eclesiología, pero realmente la teología abarca siempre, a pesar de tomar un solo tema, nos abarca todos los temas.
Cuando pensamos en iglesia, no podemos pensar en Hechos 2. Tenemos que pensar que la iglesia reúne a todos los salvos de todos los tiempos, como lo dice Hebreos. Cuando nosotros vamos a Hebreos, yo sé que mi respuesta no va a ser muy cortica, pero vamos a Hebreos 11. Yo quiero que comprendamos algo. Los últimos versículos dicen de la siguiente manera, el 39 y el 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando dice todos estos, en la lista de Hebreos comienza con Abel, llegamos a Abraham, ¿sí? Y nosotros pasamos de Abraham a los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, luego a Moisés, luego pasamos a todos los que pasaron el Mar Rojo, a todos, que es todo un pueblo. Luego nos va a hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jepté, David, Samuel, los profetas. Todos estos no alcanzaron, bueno, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, ¿qué significa este versículo, mis queridos hermanos? Que la iglesia está conformada por los salvos de todos los tiempos. Eso es en primer lugar. Por eso la iglesia es católica. ¿En qué sentido? Universal. No es romana porque nuestro gobierno no viene de Roma. Divisiones siempre han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Nosotros vemos cómo el pueblo de Dios, al morir David, perdón, al morir Salomón, sus hijos dividieron el reino del norte, el reino del sur, crearon hasta una nueva orden sacerdotal, crearon un templo en Samaria. Dios luego trajo su castigo a ellos. Posteriormente trajo castigo también a Judá por apartarse. ¿A dónde yo quiero ir? Que nosotros consideremos eso. Siempre la iglesia del Señor ha sido perseguida. Nuestro hermano acá, cuando nos comparte lo que él quiere aclarar, hay algo que es muy importante que debemos reconocer. La historia nos cuenta los eventos reales que pasaron. Por eso, para saber si algo es cierto, tenemos que leer no solamente en este sentido la Biblia, sino los libros que hablan sobre este tema. Y hay escritores, tanto cristianos como no cristianos, que afirman que la iglesia fue perseguida. En los temas de la patrística lo encontramos hasta el siglo cuarto, hasta que este hombre, eh, creo que el que nos participó hace un instante fue Luis Daniel Estrada, entonces a él le estoy tratando de aclarar esto. ¿Qué pasó? De la iglesia ser perseguida se convirtió en perseguidora, de ser oprimida y de escasos recursos empezó a tener poder. Quieran o no, lo empezaron a tener. Los que se elegían para ser consejeros, para tener puestos como abogados, como embajadores, como participantes de las cortes eran los pastores de las iglesias, los hijos de los pastores, y es cuando la iglesia empieza a tener un poder. El poder no se le entregó de Constantino por creer en Cristo, sino porque las personas de manera natural cuando piensan que hay una persona que es de Dios, pues se confían. ¿Y esto qué pasó? Que muchas personas vieron una oportunidad para poder lograr algo en la sociedad y no siendo cristianos decían que era cristianos. Por eso nosotros tuvimos hombres que se hacían pasar de Dios muy terribles que no lo fueron. Y la historia lo cuenta y la iglesia se pervirtió. Siempre en medio de toda esta realidad ha habido un remanente, como Luis nos decía hace un instante, si no me equivoco del nombre. Entonces, hermana Mirna, muchas gracias y Marcela Guerrera, gracias por entrar. Ayúdenme, ¿quién es Walmart? Es para la lista. Entonces, algo que es muy interesante que yo quiero que nosotros consideremos, mis hermanos,
es que la iglesia siempre ha pasado y va a seguir pasando estas realidades, ¿sí? Y la iglesia, como iglesia, no determinó cuáles libros eran y cuáles libros no eran. Lo que ellos determinaron, más bien ellos recibieron lo que por naturalidad todo el mundo conocía, que era escritos de Dios y qué libros no eran escritos de Dios. ¿Cómo lo supieron? Por algo que nosotros, bueno, nos va a parecer raro, pero se llama la tradición de la iglesia. ¿A qué me refiero? Que la iglesia en su tradición, ellos qué hacían? Comunicarse las cartas de los apóstoles y las copiaban, ¿sí? Por eso algunos de estos libros que ellos conocían muy bien, como Mateo, Juan, Pedro, habían sido escritos directamente de los apóstoles. Lucas escribió Lucas y Hechos basándose en entrevistas y testigos oculares y documentos de primera mano, como él mismo lo dice cuando escribe a Teófilo en Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. También fue compañero de viaje del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 llama compañero, colaborador en el reino, consuelo, y vivió de primera mano muchos de los acontecimientos de Hechos de los Apóstoles. Santiago y Judas, que fueron hermanastros de nuestro Señor Jesús, ya que eran hijos de una misma madre, ¿sí? Pero el padre de sus hermanos era José, porque Jesús fue depositado en el vientre de María, ¿sí? Y aunque no fueron creyentes en el momento en que nuestro Señor Jesús estuvo en su ministerio, algo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta, es que luego Jesús se apareció a sus hermanos Santiago después de la resurrección, como está en 1 Corintios 15:7, y se convirtió a creyente, y vemos que hoy tenemos otros factores importantes para reconocer que estos libros son palabra de Dios, por decir, inspiración divina. Se considera que los libros inspirados por Dios poseían cualidades divinas que los hacían distinguirse, como la belleza, el poder, la unidad. ¿A qué me refiero? Que Mateo está en la unidad de todo el mensaje de Génesis y Apocalipsis, igual que 1 Corintios o Gálatas o Efesios. El testimonio interno de estos libros, que debían dar un testimonio de su propia autoridad e inspiración, como nosotros lo encontramos en algunos de los libros que efectivamente nos dicen que es un mensaje de Dios para la iglesia, y el testimonio del Espíritu Santo, que ayudaba a los creyentes a reconocer la voz de Dios de las Escrituras. Y esto es muy importante. La iglesia apostólica y posapostólica tenía tres requisitos principales. Como les había dicho, la autoridad apostólica o su apostolicidad. Para que un libro sea incluido dentro del canon, ellos habían reconocido que había sido relacionado de alguna manera con un apóstol. Pero cuando nosotros decimos que la iglesia lo reconocía, esto es algo fundamental, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo reconocían? No es que se reunían eh, los apóstoles, venga, mire, llegó una carta, vamos a examinar. Si no, ellos sabían quién la había llevado, cómo la había llevado, cómo estaba. Si ustedes desean y tienen una Biblia por ahí, cuando nosotros vamos a Colosenses, capítulo 4, vamos a encontrar al final
hay algo que se refiere mucho el apóstol Pablo, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que de vosotros se refiere conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, por el que doy testimonio de quien tiene gran solicitud por los que por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Acá viene el 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, a la iglesia de su casa. Fíjense que el versículo 16 que dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Y lo interesante de esto, mis amados hermanos, es cuán valioso eran estas cartas. ¿Y qué empezaron a hacer las iglesias? Como la carta llegaba, era leída y tenía que ser enviada a otro lado, ellos empezaron a hacer copias a mano. Ya no lo hacían como en el Antiguo Testamento por masoretas o por escribas, pero ellos guardaron esta misma tradición de copiar, de guardar, porque lo que se escribe, mis queridos hermanos, es algo que permanece. Y ellos encontraron en estos escritos una doctrina inspirada por Dios, o lo que hoy nosotros llamaríamos la doctrina ortodoxa. Muchos de estos documentos de esta época pretendían enseñar la doctrina cristiana, pero contenían errores. Gran parte del Nuevo Testamento se escribió para combatir estos errores. Si no, recordemos la carta a los Gálatas, que es un llamado a toda una iglesia, a toda una región de Galacia, donde habían varias iglesias, para decirles que los ha apartado del verdadero evangelio, porque son necios. O como se escribió a la iglesia en Corinto, para poder hacer disciplina dentro de la iglesia y no ser tolerantes con el pecado. Las enseñanzas de los apóstoles se transmitió oralmente y sobre todo copiando estas cartas. Y las personas ya reconocían que esa carta los había acompañado por mucho tiempo. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos, o surge alguna pregunta? Todo bien. Muy bien. Alguien creo que dijo que todo estaba bien. Por eso yo les hablaba de la amplia aceptación. Habían iglesias en Asia Menor, en Europa, en Jerusalén, y todas estas iglesias habían recibido los libros que eran conservados como un mensaje de Dios para la iglesia. Y aunque había otros libros que podían ser útiles y doctrinalmente correctos, que fueron utilizados por la iglesia en diversos lugares, sin embargo, no fueron considerados dentro del canon o de esa regla de medida, porque cada libro que llegaba a la iglesia o cada escrito, cada carta tenía que tener una amplia aceptación y reconocimiento de su naturaleza autoritativa en todo el mundo cristiano. Fíjense que nosotros tenemos el credo de los apóstoles.
con el cual se aceptaban como miembros de la iglesia a aquellos que decían creer en Cristo. Les preguntaban, ¿qué crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Ustedes qué creen que ellos respondían? Si a ustedes alguien les preguntan cuál es su fe, ¿ustedes qué responderían? Ayúdenme. No sean tímidos, que no los pienso corchar. ¿Cómo resumen su fe? Les voy a dar una ayuda como lo hacían en los primeros 4 siglos. Decían lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Y siendo muy conocido, este credo nunca fue incluido como palabra de Dios. Pero las cartas escritas por Pablo a la iglesia de Asia Menor se guardaron, se copiaron, circularon en todo el mundo civilizado del mundo cristiano. Y ellos lo reconocían que su naturaleza era autoritativa. ¿Qué significa? Que al leer un documento que venía de Pablo, pues ellos reconocían estrictamente que era del apóstol Pablo. ¿Ya se está escuchando bien, hermana Mirna? Espero que sí. ¿Se está escuchando bien, mis hermanos? Sí, pastor. Muchas gracias, Sí, Luis. Muchas gracias, Luz. Esto es lo que cabría esperar cuando Dios inspiró a los autores del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que concluir. La iglesia no determinó el canon, reconoció en sus escritos su procedencia, su ortodoxia y pertinencia. Ya en el tercer siglo, cuarto siglo, ya era claro qué era palabra de Dios y qué no era palabra de Dios. Por tanto, la iglesia no es magistrado del canon, sino la iglesia es ministro del canon o está a su servicio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocer que cada una de las iglesias, no importa el idioma que hablaban, y esto es particular, habían sido transcritas y leídas dentro de sus cultos, dentro de sus servicios litúrgicos, y sabían qué venía de Pablo, qué venía de Pedro, qué venía de Juan. ¿Preguntas hasta aquí? no, pastor. Muy bien. Como la iglesia es testigo del canon, o sea, no es juez del canon, o sea, ella no tiene la capacidad de decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, porque los únicos que tenían la capacidad de decirnos cuál es el fundamento fueron los profetas que ya habían muerto hace mucho tiempo y los apóstoles, porque la piedra principal del mensaje es Cristo. El fundamento fue dado por ellos. Entonces la iglesia, todos a su vez, se reunieron en algo que nosotros conocemos como Sínodo de la Odisea en el 363.
¿Y qué hizo este sínodo? Prohibió el uso de varios libros que no se reconocían como canon. Y esto es muy importante para nosotros. En el concilio de Hipona, en el 393, se declaró que los 27 libros del Nuevo Testamento eran canónicos. Nuevamente, la iglesia no determinó el canon. La iglesia no es magistrado del canon. Y la iglesia no es juez del canon. Y cuando hablamos de iglesia, es de los salvos, de los pastores, del pueblo de Dios. Ellos que sí atestiguaban lo que ellos reconocían que siempre se había leído como palabra de Dios. Tanto así que en el Sínodo de Cartago, en el 397, declaró que en las iglesias solo debían leerse los libros canónicos y se enumeraron los 27 libros del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. Y el Concilio de Cartago en 419 reafirmó el canon existente. Y esto es algo muy importante, mis queridos hermanos, porque aquí no estamos diciendo que son los pastores o el sínodo o el concilio los que determinaron qué era palabra o no era palabra de Dios. O sea, ellos no se pusieron a leer cada uno de los documentos para determinar esto. Lo que ellos hicieron es que entender que en sus comunidades qué se leía como palabra de Dios y qué no se leía de palabra de Dios. Porque hay algunos que decían, venga, yo encuentro muy interesante el libro del Mormón, en el caso de hoy en día, ¿no? Pero eso no es palabra de Dios. Alguno dirá cualquier otro libro, un comentario de Calvino, de Lutero, sí, pero no es palabra de Dios. ¿Es comprensible hasta aquí, mis amados hermanos? Sí, Sí, pastor. Pastor, oiga, yo una pregunta. ¿Y Luis, estos concilios eran principalmente por la misma iglesia, no? recuerden que O- tenemos un ejemplo apostólico en Hechos 15. Tuvieron un problema de doctrina y ¿qué hicieron? Luis, ¿qué hicieron en Hechos 15? a ver, permítame, déjame ir a Yo Hechos quiero 15. apelar a su buena doctrina y juicio. Ajá. ¿Qué hicieron cuando tuvieron problemas de doctrina? Cuando habían hermanos que estaban enseñando, hay que circuncidar conforme al rito de Moisés para poder ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda, dice, no pequeña. Pero ¿qué hicieron ellos para resolver esto? Fue cuando hablaron de que ya no era necesario lo de la circuncisión, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué hicieron para llegar a esa conclusión? reunirse para orar y hablar del problema, escuchar testimonios. Por ejemplo, Pedro contó cómo Dios había salvado a los gentiles sin exigirles la ley, consultar la palabra. eh, Santiago citó las escrituras para confirmar que esto era plan de Dios. Luego también llegaron a un acuerdo guiados por el Espíritu Santo. No sé si Muy, esté bien, pastor. muy bien, mi hermana, nos has dado una bonita lección. Se reunieron los apóstoles con los ancianos. Y cuando decimos los ancianos, estamos hablando de los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Todos aquellos que eran ancianos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, ¿sí? Y los apóstoles y los ancianos dice que empezaron a evaluar todas estas cosas. Hicieron lo que nuestra hermana nos ha dado el ejemplo. Gracias por su buena memoria. Pastor, pero también en esa parte, eh, bueno, les dijeron no exigir la circuncisión ni la ley de Moisés a los gentiles, ¿no? Solo pedirles que se apartaran de la idolatría y ¿y ¿cómo se dice? Inmoralidad. Inmoralidad de la sangre, ¿no? Sí, señora. Ahí dice más o menos, creo que en Hechos 15:28 dice Sí. que
Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ok, mi hermana, debemos recordar que los judíos ya venían circuncidados y no hay recircuncidar o recorrer. Bueno, ustedes me entienden. Que me parece interesante, versículo 12 de Hechos 15. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios entre los gentiles. O sea, ¿cómo se llamó a esto? Un concilio. ¿Por qué se llama? Porque convocaron a todos los pastores de toda la comunidad conocida del mundo cristiano, de este mundo conocido. Por eso era la iglesia católica, porque es una iglesia universal. Los que estaban en el Ponto, en el Asia, en Capadocia, o sea, de todos lados llegaron. Y esto es muy interesante. ¿Sí? Y nos muestran que ellos resolvieron temas de doctrina a través de un concilio. Por eso en nuestra diapositiva anterior, nosotros, esa palabra que para veces nos parece un poco rara o católico romana, esto es un concilio. Para nosotros los presbiterianos es mucho más fácil hablar de un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Justo le iba a preguntar eso, pastor, que cuál era la diferencia entre concilio y sínodo. Pero, querido hermano, ¿usted es presbiteriano o pertenece a otro tipo de iglesia? ¿A mí me pregunta? Sí, señora, sí, a ti, a Luis. No, bueno, nosotros somos pentecosteses. Ah, ok, pentecostales más bien. Sí, sí, perdón. Muy bien. Fíjense que el tema de las denominaciones ¿Cuántos nace, días? señor, Creo que es hasta el final. Es una reunión de líderes. muy bien. Pastor, sínodo es por lo que investigué, es una reunión de líderes o de pastores de la iglesia que hablan, ¿no? Para Ok, hablar, perdón, o tomar decisiones. ok. Hay dos tipos o tres tipos de gobierno siempre en la iglesia. Si un día estudiáramos eclesiología, en el mundo hay el gobierno monovispal dentro de las iglesias, donde hay un pastor arriba en la pirámide y luego hay una estructura de gobierno, pero todo lo que se decide conforme a la voluntad del pastor que está arriba, es el que es el ungido de Dios, el inspirado por Dios y se hace como él dice. Eso se llama un gobierno eh, monovispal o piramidal, como ustedes lo quieran ver, para que tengan una idea en su mente. El segundo tipo de gobierno es el congregacional. Se llama a todos los miembros de la iglesia, preside un moderador que puede ser el pastor y se toma la voluntad de todos, se vota y la mayoría gana. Ese es un modelo de gobierno. Y un tercer gobierno es un gobierno presbiteral o de ancianos. Entonces, en los gobiernos presbiterales hay personas elegidas por Dios, de acuerdo a la idea que tienen los presbiterianos, es de elegir a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, los cuales forman este gobierno. Normalmente son solamente los ancianos y ellos determinan qué es lo mejor para la iglesia, porque son un gobierno representativo, no declarativo. Ellos llegan a ciertas conclusiones y se las presentan a la congregación para poder desarrollar las cosas. Entonces, estos gobiernos se juntaban, como dice en la escritura, cuando nosotros vamos a Tito, este texto de Tito es muy bonito. Tanto Tito como Timoteo presentan los requisitos para las autoridades, ¿sí? Y le dice en Tito 1 al 5, Pablo hablando a su discípulo y pastor de la iglesia, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y le dice que por favor ponga ancianos, porque los ancianos y los apóstoles en los tiempos apostólicos se reunían. ¿Para qué? Para determinar la doctrina, para determinar los horarios de culto, los lugares que eran reconocidos, el desarrollo de la iglesia y la extensión de la iglesia. Y esto es muy interesante. Ahora, ¿qué es un sínodo? Cuando vemos el gobierno de una iglesia local, eso se llama consistorio. Cuando se reúnen dos o tres consistorios de un mismo lugar geográfico, eso se llama presbiterio. ¿Por qué? Porque es una reunión de presbíteros o ancianos. Y cuando se reúnen varios presbiterios, vamos a pensar, ¿ustedes en qué estado están de México? Hello. En la ciudad. Estado de México. Muy bien, Estado en de México. Ciudad de México, perfecto. Yo no conozco mucho la geografía, pero tengo una idea de algunos nombres. Entonces, las iglesias representadas de Ciudad de México, con las iglesias representadas de Monterrey, con las ciudades representadas de, no sé, de Tabasco, se juntan esas tres regiones, todos esos pastores, esa reunión de pastores se llama un sínodo. Ya es más comprensible. ¿Y ellos qué hicieron? Tenían un problema en sus iglesias locales. Habían personas, vamos a hacer un ejemplo, que ustedes en la iglesia estén leyendo la Biblia, pero leen más el libro de un autor conocido, no sé, como Jesús Adrián. Y otros en otra iglesia leían de otro autor, R.C. Sproul. Y otros en otra iglesia leían a Gruden. Estoy hablando de nombres de teólogos, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Sí, ustedes pueden leer lo que sea, pero ¿qué libros solamente se van a leer como palabra de Dios? Los 27 libros que nosotros ya conocemos. Entonces, el sínodo de la Odisea en el 363 prohibió el uso de libros no canónicos en el culto. No que no las personas no leyeran la Biblia, perdón, otros libros. ¿Es claro? Eh, ¿Quedó mejor explicado? Perfecto. Muchas gracias, mi hermana Mirna. Entonces es una asamblea, una reunión. Sí, pudiéramos decir que es una asamblea también, sí. Cuando nosotros vemos que llegan todos los representantes de las iglesias de todos los lugares, esto es muy interesante. Entonces, es lo que para mí es importante que se comprenda, claro, que estoy tratando es que estoy poniendo la asistencia de una hermanita acá. Listo. Brenda Isabel Hernández Martínez, ¿está por ahí o no? Sí, aquí estoy, pastor. Buenas noches. Ah, ok, si no era por la lista que me faltaba y me falta Steffi Gerard. Ella sí no ha venido. Perfecto, listo. Muy bien, entonces siguiendo, entonces todos, o sea, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros a través de este curso comprendamos? Que nunca la iglesia tuvo el poder de decidir qué libros eran del Nuevo Testamento y qué libros no eran del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento ya estaba definido. Era la Torá, los libros históricos, los libros poéticos y el libro de los profetas, tanto mayores como menores. Eso ya estaba determinado. De hecho, había una traducción del hebreo al griego de estos libros que se llamó la Septuaginta. Pero en la Septuaginta hay unos libros apócrifos que fueron añadidos. ¿Por qué? Porque la Septuaginta fue traducida y compilada por un hombre llamado Ptolomeo II de Filadelfia.
En el año 200 algo antes de nuestro Señor Jesucristo se había traducido. Entonces el Antiguo Testamento estaba claro. ¿Qué es lo que se está definiendo ahora o se está discutiendo? Es sobre el tema del Nuevo Testamento. ¿Es claro? Muy bien, mi hermana Mirna había hablado de Concilio de Jerusalén. Perfecto, Mirna Villegas también. Ok, yo les agradezco mucho por su participación. No la había visto en, listo. Entonces, ahora, hay otros aspectos claves que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, sobre el Nuevo Testamento. Mirna, vamos a ver, 6. Listo. Es la evidencia textual y la consistencia interna. Queridos hermanos, cuando nosotros nos pregunten por qué estos libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, ¿cómo usted sabe que lo que está leyendo hoy en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, en el año 2025, es palabra de Dios y no ha sido manipulado por los hombres? Y acá hay una ayuda excelente. No importa de qué denominación usted sea, presbiteriana, pentecostal, eh, evangélica, bautista. Acá dice, existe una vasta cantidad de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, algunos de ellos muy tempranos que permiten a los eruditos reconstruir el texto original con un alto grado de precisión. Por eso nosotros, todas las traducciones que tenemos hoy en día, podemos decir y confiar en ellas que son palabra de Dios. Ahora, no sé si ustedes han notado, si ustedes han leído La Reina Valera de 1960, donde casi todos hemos sido formados. Hoy en día tenemos la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, y uno dice, oiga, acá cambian algunas palabras. Entonces, ¿cómo yo sé que cuál es mejor? ¿Sí les ha pasado? Era una pregunta. Sí, pastor. Muy bien, ¿cómo resolvemos eso? Pues en Timoteo 3:16, ¿no? Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien, mi hermana Mirna. Ahora, algo que es interesante que debemos considerar, entendiendo que ella citó segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Porque esas la tenemos en la mente. Pero si la Reina Valera en nuestro español del 1960, la traducción del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional son diferentes, ¿cómo le decimos que podemos confiar en esos textos? ¿Por qué razón? Porque nuestro lenguaje ha cambiado y cambia. ¿Por qué? Porque se ha modernizado. Fíjense que para el mexicano, cuando yo le digo al mexicano, nosotros en mi tierra ocupamos eh, esta forma de decir para significar algo, ustedes me entienden. Pero si yo les hablo diferente, ¿sí? Voy a hablar un poquito como en peruano para ver si me entienden. Entonces, nosotros somos más chéveres y normalmente nos expresamos con otras palabras. Y uno dice, no dijo lo mismo, pero hay una idea en el fondo que es la misma. Como nuestra manera de hablar cambia a través de los años, hay palabras que usamos, otras palabras que no entran en desuso y otras que se aceptan como parte de la lengua de española que nosotros hablamos, la lengua castellana, pues por eso tenemos nosotros traducciones con diferentes idiomas. Pero de donde proceden nuestras traducciones son manuscritos antiguos que no han cambiado en su traducción. Entonces ellos tienen una evidencia textual
pero también tienen una consistencia interna. Se ha observado que estos textos del Nuevo Testamento muestran una gran consistencia interna que sugieren que han sido transmitidos con fidelidad. Y ustedes se van a sorprender de lo que hoy vamos a ver, porque nosotros pensamos siempre en un único documento que encontramos de traducción. Hay un consenso, obviamente, académico, ¿sí? Donde los eruditos que conocen el idioma griego, koiné antiguo, y que se ponen a debates y que se exponen a debates y críticas, ellos hablan sobre la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante. Y algo que nos presentan ellos es la evidencia extrabíblica. Textos de autores no cristianos de la época, como historiadores, filósofos, mencionan a Jesús, a eventos relacionados con el cristianismo primitivo, lo que proporciona evidencia externa de la existencia histórica de los personajes y sucesos narrados en estos 27 libros, igual que la arqueología. Los hallazgos arqueológicos en Tierra Santa y otros lugares relacionados con la historia de la Biblia también apoyan la veracidad de algunos relatos y contextos del Nuevo Testamento. Cuando las personas nos digan, ¿cómo usted sabe que es palabra de Dios, que es inspirado por Dios? Porque los textos no se inventaron. Recuerden que las verdades de la ortodoxia cristiana están en medio de circunstancias, lugares, ¿sí? Cuando nosotros vemos narrar en Hechos 2, nos dicen que Pedro estaba en el pórtico de Salomón. Obviamente que para nosotros hoy eso es una cosa, pero para el contexto del momento inmediatamente pensamos en un lugar exacto. Es como cuando ustedes, bueno, yo no conozco Ciudad de México como tal, he estado solo en el aeropuerto, pero menciónenme dos o tres lugares históricos de Ciudad de México, por favor. Ayúdenme con eso. El Zócalo. ¿Perdón? El Zócalo. El Zócalo. Muy bien. Entonces vamos a pensar, alguien les llama y les dice, oiga, vi a la hermana Marcela Guerra en el Zócalo. ¿Ustedes qué dicen? Ah, ya sé dónde estaba. No se imaginan a la hermana, sino toda la escena y estaba al mediodía y estaba, había mucho frío y estaba desabrigada. Ah, ya entendí. Las historias de las escrituras tienen un contexto geográfico, un contexto doctrinal, un contexto de personajes que sí existieron. Hay verdad en ellos, son verdad. Fácilmente nosotros decimos, citando segunda de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y seguimos, sí. O el otro que es muy popular que dice que de Apocalipsis sobre la palabra de Dios, que nadie puede añadir ni quitar, porque si no sería quitado del libro de la vida. Para nosotros nos es claro que la Biblia es palabra de Dios, pero ¿cómo le argumentamos a los demás? ¿Cómo les argumentamos cuando nos dicen, oigan, lo que pasa que hay algunas pequeñas diferencias en esos manuscritos de donde ustedes han tomado la palabra de Dios? Porque hay unas pequeñas variantes textuales. Obviamente que no es como cuando se guardó por más de 1000 años el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no tuvo la rigurosidad de poder ser guardado de esa misma manera. Los masoretas, los escribas, cuando ellos estaban transcribiendo y por alguna razón caía una gotica de tinta en el rollo que estaban haciendo una copia, a eso me refiero con transcripción. ¿Saben qué hacían ellos? Desechaban el rollo.
así hubiesen invertido 2, 3 semanas escribiéndolo. ¿Por qué? Porque ellos cuando transcribían un texto, ellos ¿qué hacían? Comparaban milimétricamente, contaban las palabras, miraban en cada una de las reglas ortográficas, en cada uno de los punticos de cada cosa que podía cambiar para que quede muy bien una buena interpretación. Por eso la interpretación de los textos juega un papel importante en la comprensión de su autenticidad. Nosotros podemos hacer un ejercicio. Hoy en día tenemos varias versiones de la Biblia en nuestro idioma, pero cada versión cambia. Pero hay unas versiones que nos aclaran mucho y otras que nos oscurecen. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando leen una versión les parece es más fácil una que la otra. Sí les ha pasado? Sí, Voy a hacerles un ejercicio con el texto que yo leí. La Reina Valera de Tito 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso dice la Reina Valera de 1960. Hay otra traducción que se llama traducción al lenguaje actual. Dice así, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Recuerden, tienen la misma idea, pero son con diferentes palabras. Ahora voy a leer otra Biblia. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Fíjense que hemos leído en nuestro querido español 3 oraciones, 3 versículos iguales, que aunque se dicen diferentes palabras, su interpretación, o sea, su significado es el mismo. Y esto es muy importante porque el Nuevo Testamento no ha cambiado desde que se leía a los apóstoles hasta nuestros días. ¿Es claro lo que estoy diciéndoles, mis hermanos, o algo no quedó claro, por favor? es claro, aunque yo tengo una pregunta. Querida Si hermana, no se degrada, no se baja el mensaje original, aunque lo hagamos en nuestro lenguaje actual. mi hermana, ¿te acercas un poquito al micrófono para escucharte mejor? No se degrada, no se rebaja el mensaje original a nuestro mensaje actual, a nuestra interpretación actual. Ok, muy bien. Usted ha hecho una de las preguntas que tenemos casi todos los cristianos de alguna manera y es algo que tenemos que considerar ahora, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuántos tipos de traducción hay de la Biblia? Nosotros, ¿qué encontramos frente a esta pregunta? Que por lo menos hay 3 tipos de traducciones bíblicas que varían en su enfoque de la traducción, literal o palabra por palabra o conceptual, que significa significado por significado, y la paráfrasis. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cómo fueron traducidos estos documentos? Y esto debe ser muy importante para nosotros. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros nos tenemos que ajustar a la mejor traducción que sea fiel, ¿sí? A la palabra de Dios. Y eso es lo importante. Ahora, ¿cómo sabemos dentro de todas las cosas? Algo que nosotros debemos saber
es que dentro de todas las maneras de traducir, hay unas que son más seguras y otras son menos seguras. ¿Recuerdan los tres tipos de traducciones que nosotros encontramos? La que es literal, o sea, se traduce palabra por palabra, conceptual o significado por significado, y finalmente la paráfrasis. Voy a hablarles de una Biblia que es paráfrasis, que es la Dios habla hoy. Entonces, el traductor, ¿qué hace? Lee el texto original y él dice, bueno, dice esto, pero yo creo que se puede ajustar a nuestros días para decirnos esto. ¿Por qué la Reina Valera ha sobrevivido a tantos tiempos en su traducción? Porque esta traducción no es una paráfrasis, tiene más de ser una traducción palabra por palabra, conceptual, de significado. Y eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros miramos, hay Biblias más seguras que otras, recordando que cada movimiento que está detrás de una traducción también va a afectar por su carga teológica en lo que creen. Luis, cuéntame. Sí, también veía que luego una de las razones que era criticada la Biblia era de que habían ciertas pequeñas incongruencias en algunas con otras, pero, o sea, realmente eran muy leves y no tenían que ver tanto con el mensaje principal, ¿no? Que es el Evangelio de Dios, sino más bien eran como pequeños detalles que cambiaban. Por ejemplo, uno que igual bueno, yo sabía creo que es en Juan 5, que es cuando habla sobre el estanque de Bethesda, ¿no? Y por ejemplo, la Reina Valera, trae un versículo que es el 5:4, creo, que es donde dice que había un ángel que venía y agitaba las aguas. Sí, Y otras versiones como la NBI, como creo que también bueno, hay otra que se parece mucho a la NBI, nuevo lenguaje actual, omiten ese versículo. Ya de plano, algunos unen el 3 y 4 en un mismo versículo, pero no traen ese versículo en específico. Pero creo que ahí la solución es pues tratar de irte a lo más parecido al origen, ¿no? Como sí, buscar. sí, tienes toda la razón. La Reina Valera dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La Dios habla hoy, dice diferente. Eh, ¿Qué es lo que hace? Se salta del 3 al 5, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos su nombre y no la cita. En la traducción al lenguaje actual dice, entre ellos había un hombre y no nos cita, perdón, el versículo 4 sí lo cita ahí. Ahí acostado en el suelo habían muchos enfermos, ciegos y no lo cita. O sea, simplemente se lo salta como usted dice. Pero no es fundamental en el examen porque no se sabe realmente, porque hay textos de los cuales fueron traducidos algunas porciones. Y les voy a decir, en pantalla tenemos qué es lo que pasó, más o menos. La abundancia de manuscritos bíblicos. ¿Qué sucede? Del Nuevo Testamento, los eruditos consideran que los manuscritos, que son los libros más copiados y difundidos en la antigüedad, la abundancia de copias manuscritas de la escritura han permitido reconstruir el texto original con gran precisión, prácticamente total. Y esta autenticidad del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día se basa en una gran cantidad de documentación histórica. Esta comparación, ¿qué nos hace? Llevar que, voy a hacerle un ejemplo, hay más de 5.700 textos del Antiguo Testamento.
En algunos se han encontrado unas porciones completas, en otros unas porciones faltantes que que fueron recopilados. Esta comparación de todos estos textos que tenemos es mayor a cualquier otros libros antiguos. Por decir, tenemos muy pocas copias de algunas obras de Platón. Creo que hay como cuatro solamente, pero del Nuevo Testamento hay fielmente 5.700. Por eso, las pruebas de su autenticidad se basan en tres puntos fundamentales: la bibliográfica, la interna y la externa. ¿Qué se quiere decir con bibliográfica? El número de copias. Es cuando usted hace un documento, un ensayo, usted hace una bibliografía. Usted dice, yo consulté tales documentos. La bibliografía que tenemos nosotros es muchísima. Lo segundo, que esta bibliografía procede de textos que están muy cerca de los originales del segundo siglo, y el grado de fidelidad de las copias, porque no importa en qué idioma haya sido encontrado, unos se parecen con otros. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un solo manuscrito que pudiéramos decir que fue escrito por Pedro, o por Pablo, o por Lucas, o por Judas, o por Juan, o por Santiago. ¿Ustedes sabían eso? Que no tenemos una copia original, porque posiblemente pasamos a tener reliquias hoy en día. Tenemos copias de las copias, pero tenemos cantidades exageradas de estas copias. Y esto es muy interesante. La copia más temprana es del segundo siglo. Luis, cuéntame. Sí, perdón, pastor, es que sí quería comentar eso, que yo siento que hasta es de la sabiduría de Dios, ¿no? Porque luego somos tan idólatras que si hubiéramos tenido el escrito exacto, a lo mejor, como usted lo comenta, ¿no? Serían reliquias. Sí, claro. Tenemos por decir el papiro 37. Ustedes miran una foto de él para compartirles, que contiene Mateo 26, versículos 19 al 52. Está fechado. O sea, este no está escrito por Mateo, pero fue una copia encontrada de el original del año 250 al 260 después de Cristo. Para que vean, estos manuscritos son pedacitos de papiro que caben dentro de la mano de uno. El papiro 52, que está dentro de la biblioteca de John Rylands, contiene Juan 18:31 al 33, fechado del año 117-138 después de Cristo. Tenemos el manuscrito de Magdalena, no es el Evangelio de Magdalena, por si acaso, es Mateo 26, el versículo 23 y el versículo 31, y está datado del año 50 al 60, pero también es una copia. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento son los llamados códices, pergaminos, cineáticos y el alejandrino, pero en cuanto a papiros, se data anterior existencia a 100 papiros fragmentados. Algunos caben, como les decía, en la palma de la mano. Luis. Sí, de hecho, hace unos años se dio un descubrimiento muy grande, ¿no? Que eran los códices o rollos del Mar Muerto, Sí, que se encontraron, que hasta salieron en National Geographic y toda la cosa. Pero que precisamente eran muchísimos, muchísimos papiros que se encontraron en una cueva dentro de unas vasijas. sí. Y estos rollos del Mar Muerto, ¿te acuerdas qué contenían? El Nuevo Testamento. Los rollos del Mar Muerto son una colección de unos 972 manuscritos, imagínense, y fueron Sí, descubiertos en las cuevas del Qumran. Y estos fueron escritos más o menos, aproximadamente creo que están entre el 250 antes de Cristo.
y son los textos bíblicos más antiguos que nosotros tenemos, pero no tienen que ver con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. Ah, ok, ok. No, no, pero De, muy buen de aporte. hecho, de hecho, incluso hubo como un intento de como de hacerlos perder autenticidad, porque, o sea, esos se encontraron, estaba viendo la otra vez un artículo, igual de Geographic, pero decía que esos se encontraron en una cueva. Luego por la misma región surgieron otros y que igual tuvieron mucho auge y toda la cosa. Pero el chiste es de que estos otros que se encontraron más bien eran falsos, pero que más bien fue como una campaña como para desprestigiar el hallazgo que se había hecho sobre los primeros que se encontraron. Sí, fundamentalmente los libros que se encontraron en este hallazgo fueron los libros proféticos como Isaías, Zacarías y el Pentateuco. Pero gracias por esa precisión. Pero como estamos hablando del Nuevo Testamento, tenemos aquí los papiros de Borman del año 150 y 200 después de Cristo, que es mucho más grande que una palma de la mano. Tenemos el papiro de Chester del año 250. Tenemos el Códice Vaticano del 325 al 350, que ya están mucho más completos. El Códice Sinaítico del 340 después de Cristo. Miren, en documentación tenemos más de 24,000 manuscritos. La mitad de los variantes tratan de uno o dos palabras en todo eso. O sea, de todos estos documentos, ¿cuál es la variación? De una o de dos palabras. La certeza que se presenta fielmente de los autógrafos se ha estimado entre el 97 y el 98% en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que el Nuevo Testamento que nosotros leemos en nuestro idioma fue traducido de estas múltiples copias con tal precisión que nosotros podemos seguir diciendo que estamos leyendo la palabra de Dios. Luz, ¿tienes alguna participación? Este, sí, de hecho, estaba yo viendo aquí que esos manuscritos que encontraron, fueron escritos, estaban en arameo, en hebreo, Y griego. en griego, ajá, Sí, señora. exactamente. Entonces, esos fueron ahí, se encontraron más de 900 rollos y dice que algunos enteros y otros fragmentos, ¿verdad? Escritos en hebreo, arameo, Hebreo, arameo. ajá, arameo y griego. Y dice que copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, los libros religiosos, reglas de la comunidad judía que ahí vivía, etcétera. Es muy interesante saber todo esto, ¿verdad, pastor? Sí, claro que sí, porque Dios ha preservado y nos muestra. Ahora, el grado de precisión del Nuevo Testamento, y volvamos al Nuevo Testamento, es impresionante de estas 24,000 copias que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque a veces son de ortografía o que se ponen palabras sinónimas, el cambio del significado, pero aparecen en los manuscritos más fiables. Cambios que no afectan realmente el significado de ellos. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Cómo se llegó a saber que era el original uno del otro? Porque en uno se encontraba la frase, un ejemplo, que el que sea JSTO, o sea, faltaba una letra, y el que justifica. Pero en otra copia se encontraba que faltaba la T, que el que sea just o y el que justifica. Y en otro ya no faltaba la U ni la T, sino faltaba la O de justo. Entonces, finalmente, ¿cómo era la traducción que ellos encontraban y que era fiel? El que sea justo y el que justifica. De esta manera los traductores han traducido, por eso esos faltantes, esos pedacitos borrados o esos pedacitos dañados de alguna manera, se recomponían unos con otros.
¿Para qué? Para poder entender cómo Dios había dejado su palabra y había hablado en todo el mundo conocido, recordando que nuestro Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dijo después de bautizarlos? ¿Qué hay que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y la mejor manera de enseñar es con la autenticidad del Nuevo Testamento, porque está formado por un conjunto de canónicos de libros, de cartas escritas, inspiradas por Dios, las que fueron recibidas y reconocidas por la Iglesia apostólica y post-apostólica. Las versiones más antiguas de los textos del Antiguo Testamento se conservan y están escritas en griego denominado koiné. Este griego, koiné, era el griego más sencillo, la lengua del pueblo, que cualquiera podía entender. Por eso que en el tercer concilio de Cartago, ya saben que es un concilio, ¿cierto? En el año 397, y cuando hablamos del Papa Ciricio, estamos hablando de un pastor que es un pastor principal que reunía a muchas personas, convoca el tercer concilio de Cartago, donde se impone la Vulgata, traducción de la Biblia al latín, ¿sí? Vulgar, realizada por San Jerónimo, 382-405. Jerónimo es un hombre que nosotros encontramos que es un teólogo de la época dentro de la patrística. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia tenemos que abrir nuestra mente, porque en esta época se llamaba papa para hablar como cuando uno dice al pastor. Yo he escuchado mucho hoy, he llegado a grupos donde no me dicen pastor, me dicen paz. Y eso uno como que a veces uno no sabe si le están diciendo de cariño o si le están diciendo como no sé, de una manera diferente. A los pastores influyentes dentro de la época, o sea, a uno de los principales como Ciricio, el que convoca es un pastor muy importante, pero no era el único que existía en la época. ¿Es claro, mis hermanos, o tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo Claro. sigo. Luis, dime. No, decía que está claro. Ok. A principios del siglo XVI, Francisco de Encinas, hijo de un rico terrateniente español, empezó a traducir el Nuevo Testamento al español, mientras todavía era un joven estudiante. Luego, sí, luego consiguió que se imprimiera la traducción en los Países Bajos en 1544. Trató de obtener la autorización real para distribuirla en España, la cual fue rechazada y terminó acusado ante la Inquisición. Esto es muy interesante. Recuerden que en este tiempo ya había surgido una policía religiosa. No es la Santa Inquisición, por si acaso, solo es la Inquisición. Pocos años más tarde se imprimió una edición revisada de esa traducción en Venecia, Italia, la que Julián... Alberto, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Muy bien, no tienen preguntas. No, ninguna, pastor. Dime. No, le digo que ninguna pregunta. Ah, ok. Yo siempre estoy atento porque si algo no quedó claro, por favor pregunten. Pregunten que eso ayuda al desarrollo de la clase y que sea más interesante, creo yo, y que no nos quedemos aburridos, ni yo ni ustedes. Yo porque yo puedo pensar que todos están entendiendo, pero puede que no todos me estén entendiendo. Y lo que yo más quiero es que nosotros podamos entender todo lo que está aquí.
y ya voy terminando. Entonces, esta Biblia traducida al español, posteriormente, nosotros vamos a conocer que Casiodoro de Reina, la que fue llamada en su momento la Biblia del Oso 1568-1569 por parte del protestantismo, y Felipe Icio de San Miguel en 1790 y Félix Torres Amat en 1823 en el catolicismo. Muy bien, mis amados hermanos, espero no haberlos aburrido. A mí la historia me encanta y me parece chévere, pero no sé a ustedes qué tan chévere les ha parecido, porque acá hemos podido entender sobre la autenticidad de la escritura. Mi hermana Mirna, muchas gracias. Bueno, parece que aquí se nos evadió un estudiante. ¿Será que le bajamos la nota o le subimos la nota? ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, ¿preguntas hasta aquí o terminamos? Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Luis que por favor nos despide en oración, ¿les parece? Sí, claro que sí. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, esta clase, Padre. Te doy muchas gracias por cada una de las vidas de mis hermanos, porque tú estuviste aquí con nosotros durante esta clase, porque tú estuviste hablando a través del pastor. Te doy gracias porque estos cursos, porque este seminario siempre nos ayuda a seguir creciendo como iglesia, a seguir creciendo, a no estancarnos, sino a seguir creciendo espiritualmente y en nuestra fe, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas al pastor y que en esta noche igual tú nos permitas descansar y seguir recibiendo y meditando respecto a esta clase, respecto a estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor les Amén. bendiga. Les acabo de enviar el examen a la hermana Mirna para que se les comunique la misma metodología de siempre. No se desanimen, anímense. Solo es estudiar un poquito. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Patricia. Igualmente, pastor, bonita noche. Bendiciones a todos. Pastor, Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Con su Pastor, buenas noches. Disculpe, pero estoy conectado en el teléfono de mi esposa. Soy Gabriel Arceo, pero se me fue mucho la señal. Pero estoy conectado junto con mi esposa. Por si soy yo el que está evadiendo, no. Es que se me fue la señal. Pero estoy atento a la clase. Dios le bendiga. Buenas noches. Ok, igualmente, voy a mandar la grabación. Que el Señor les bendiga.